¿Qué tal, amigos? Hoy en esta ocasión te quiero relatar 3 nuevas historias, las cuales fueron escritas por el señor Chemo San Juan, basadas en hechos vividos por personas seguidores de su blog de terror. Si a ti te gusta leer historias de terror, te invito a que pases por su blog de Facebook y leas las más de 200 historias de terror que él ha escrito. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace. Gracias. Esta primera historia que te voy a narrar a continuación fue compartida por el señor marino Marco Antonio Moctezuma, el difunto que buscaba su carta. Por favor, compañeros, ayúdenme a descansar en paz. Entreguen esta carta a mi familia, en la Ciudad de México, antes de que el diablo se adueñe de mi espíritu. Esa es mi última voluntad. Ya pasó mucho tiempo y ellos piensan que los olvidé. Hace algunos años en la Academia de Marina de Puerto Madero en Tapachula, Chiapas, México, en la época que hacía mi curso fue cuando empezó todo. En la primera noche de la academia, se escuchó cómo tiraban las cosas de los casilleros y llantos de algún compañero que extrañaba posiblemente a su familia, pero estos ruidos no provenían de nadie vivo. Un cabo de la marina nos quiso asustar y comentó que esos extraños ruidos eran la bienvenida de Carlos, el fantasma del marino que falleció allí en ese lugar. Yo pensé que solamente nos quería asustar y lo tomé como una broma, pero no sabía que apenas comenzaban los meses más largos de mi vida. Mi compañero vecino de cama, una noche a eso de las 3 de la mañana, me despertó llorando. Marcos, ayúdame por favor. Se me acaba de subir el muerto. Quiere que busque a su familia. Te lo juro. Yo traté de calmarlo y decirle que me dejara dormir, que de por sí el día había estado pesado y aún estaba dolorido del desgaste físico, como para aguantar estas tonterías. De pronto me ganó el sueño. Mi compañero seguía con el temor y mejor se ponía a rezar. Me dijo que le preguntó al muerto que qué necesitaba para ayudarlo a descansar en paz. Pero fue hasta la mañana siguiente cuando bromeando le pregunté: ¿qué te contestó el muerto, compañero? Asustado contestó que le pidió algo sin sentido. A la noche siguiente y toda esa semana fue lo mismo. Mi compañero casi se quería dormir en mi cama, pues aseguraba que un muerto con un uniforme como el nuestro lo rasguñaba y lo molestaba. Le respiraba en la cara. No dejaba de lamentarse y decía que si su familia no le hacía una misa ahora, el diablo sin duda le robaría el espíritu. Esto era algo que nunca le creí, hasta que una noche, después de un mes de estar en aquel lugar, me tocó a mí montar la guardia. A eso de las 3 de la mañana, al salir de un pasillo, miré como una silueta pasaba sin hacer el menor ruido posible. Entre mí dije: esta novedad se la entregaré a mi capitán, así castigarán a ese marino por desacato, que de seguro es de aquí de Chiapas. Nosotros de Ciudad de México no queríamos a los de provincia. Entré a los dormitorios, pero no pude ver en dónde se escondía, ni noté ruidos extraños. Al amanecer, cuando estábamos desayunando ya, les conté a mis camaradas lo sucedido, que casi atrapo a un infractor, pero en eso el cocinero en voz baja me recalca: cuidado, amigo, ¿acaso sabes cómo castigar el espíritu de un compañero muerto? El cabo, que era custodio por las noches en los dormitorios, siempre decía: ya duérmanse, niñas, o el espíritu del cabo los vendrá a asustar, y se echaba a reír. Al principio lo tomé como una broma, pero poco a poco se descubrió la verdad. Esa noche yo no pude dormir. Le pregunté al cabo custodio por qué nunca se dejaban de oír ruidos. Algo nervioso me contestó así: hace un año un marino llegó de la Ciudad de México, de una pequeña y pobre colonia. Su único deseo era graduarse para poder sacar a su familia de la pobreza, ayudar a sus hermanos y a su pobre madre. Él se graduaría muy pronto, pero una noche antes a esto, escribió una carta que nunca llegó. Esa carta decía que lo felicitaran,
que sería nombrado como aprobado y que solo estaba a un paso de serlo, que rezaran por él y que muy pronto les mandaría dinero para que comieran bien, en recompensa por los sacrificios hechos para que él estudiara y cumpliera su sueño. Pero esa carta jamás llegó. A la mañana siguiente él no quiso saltar a mar abierto del barco como última prueba y lo aventaron, sin imaginar que éste realmente no sabía nadar, pero su cabeza se estrelló en la orilla del barco y jamás lograron recuperar su cadáver. Ese día muchos firmaron un pacto de hombres y juraron jamás contar esto a nadie para no ser juzgados, y así fue. Solo que el muerto desde ese día siempre suplica que localicen a su familia para que le manden a hacer una misa y le perdonen que nunca regresó con ellos, pues su familia piensa que los olvidó sin imaginar la verdad. Al escuchar esto me entró un escalofrío de pies a cabeza y comprendí que esto era verdad, que de alguna forma esa pobre alma no puede descansar en paz. Esa carta la dejó en su cama el marino, pero para que los demás marinos no fueran castigados, tiraron las cosas de él y escribieron otra carta donde decía que los odiaba, que de él se olvidaran y jamás lo buscaran más, que por fin se olvidaría de su pobreza, cosa que no fue cierto. Cuando le pregunté al custodio de dormitorios que cómo lo sabía, sonriente contestó: ¿cómo se ve que no te has dormido en esa cama que era del muerto? Si bien te va, solo te jala los pies y se te monta encima, pero si es de esas noches que él siente que su alma se le está robando el diablo, como loco busca la carta que escribió y te la dará, para que localices a su familia, y solo así lo ayudarás al descanso eterno. Esos ruidos y sombras que ves son porque jamás entregó esa carta y la busca todas las noches. Esa noche de nueva cuenta mi compañero estaba aterrorizado porque decía que se le subía el muerto. Siempre me molestaba para dormir, pero ahora ya le creía y no sabía cómo ayudarlo. Al amanecer me contó que esa noche anterior llegó una persona descarnada y lloraba por su familia. Parecía buscaba algo entre la cama. De ahí vio como este fantasma se iba a los casilleros y tiraba todas las cosas. Esto era diario ahora, hasta que mi compañero no aguantó más y desertó. Una noche antes a esto, yo salí al baño y al regresar mi compañero estaba ya en mi cama. Para no pelear no me quedó de otra y me acosté en la de él. Fue mi peor error y el inicio de mis pesadillas. Trataba de dormir, cuando pude sentir cómo se sentaron en mis piernas y al destaparme para reclamarle a mi compañero, me quitaron la cobija. Era una persona de algunos 20 años de edad, con un uniforme de marino, el cual se abalanzó a mi pecho y con una voz que no olvidaré, hizo una mueca de agonía y exclamó grotescamente: «Tú sí crees en mí, ¿verdad? Por favor, no permitas que el demonio consuma mi alma. Ahí abajo de la cama hay una carta de despedida para mi familia. Ahí explica qué pasó conmigo y mi último deseo. Yo no soy malo, pero estoy en el limbo. Ya no sé quién viene por mí primero, si Dios o el diablo». Yo, muy asustado por lo que podía presenciar, lo maldije y después comencé a rezar. Fue tal el alboroto que el guardia me dijo: «Ay, amigo, en esa cama no te andes durmiendo. Esa cama era del difunto. Todos los que ahí duermen renuncian y jamás regresan». En ese momento se fue la luz, y de nuevo esa voz, pero ahora llorando, dijo: «Por favor, ayúdenme o déjenme aquí para siempre. Solo quiero que esa carta llegue a mi familia. Es todo lo que pido y prometo ya no molestarlos más». Mis compañeros salieron corriendo, otros se metieron abajo de la cama, y los más valientes se tapaban con las cobijas. Todos oímos el sufrimiento de este pobre cadete de marina. Una semana antes de graduarnos, algunos compañeros vieron en los pasillos a un ser vestido de negro, caminando cerca de los dormitorios, con una apariencia repugnante y unos cuernos que apenas se le notaban. Este extraño ser sin duda era el innombrable, que venía por un alma. Lo que sí nunca supimos era por qué solo a toda mi generación de la Ciudad de México se nos aparecía y no a los de otras ciudades. Lo que sí supimos era que este pobre marino estaba condenado a vivir en el infierno, pues el maligno ya rondaba su alma. Una de las últimas noches que dormí en esa cama, se metió algo junto a mí y al mirar qué era,
Vi el rostro de este ser y sentí su respirar helado. Me anunciaba agonía, dolor y sufrimiento. Yo le prometí que si ya no me molestaba más, lo primero que haría al regresar a la Ciudad de México sería buscar a su familia, darle la carta y pedir una misa, antes de que su alma se condenara más. Por suerte, al graduarme me mandaron a la Ciudad de México y logré encontrar a su familia, pero lamentablemente su madre ya había fallecido para ese momento. Los familiares que aún vivían recibieron la carta con mucho dolor, pero por fin perdonaron a su hermano al que jamás volvieron a ver, quien se fue en uno de esos viajes de aventura y navegó en el barco de la muerte, surcando los mares por la eternidad. Hoy en día yo pido aún por su espíritu, y sé que logró salvar su alma. Espero que los nuevos cadetes que habitan aquel lugar puedan descansar en las noches, ahora que por fin el difunto logró encontrar la carta y yo la pude entregar. La siguiente historia que te voy a narrar a continuación fue compartida por la señora Claudia Martínez, originaria del Estado de México. La bruja que no quería su funeral. Oh glorioso San Benito, que venciste al demonio y triunfaste ante sus engaños. Protégenos de un modo especial, a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo. Cierta tarde, como de costumbre, mi madre se iba a casa de mis tías a tomar café. La casa estaba tan solo unos cuantos metros de la suya. Yo tenía 10 años y mi hermano 8. Cuidábamos a mi pequeña hermana de escasos 3 años apenas. Esa tarde mi hermanita salió corriendo de la recámara y se agarraba de mi pierna. No me quería soltar, lanzando gritos de terror y señalando hacia la esquina del dormitorio. «Ahí está una aguja, una aguja», decía así pues no aprendí a hablar muy bien todavía. Eran los gritos más horribles que he escuchado de un ser humano, y fue tan fuerte que mi madre lo escuchó, hasta la casa donde vivían mis tías. Salió asustada pues pensó que algo malo nos había pasado. Cuando mi hermanita le intentó decir que había algo en la recámara, mi madre entró a revisar, pero a esa hora ya había oscurecido. Yo por miedo, al igual que mi hermano, no quise moverme, pero después escuchamos un grito desgarrador, mezclado con un rictus de impresión. Era de mi madre, quien en ese momento exclamó con todas sus fuerzas: «Ave María Purísima, ampáranos, Gran Señora, y aleja el mal de nosotros tus hijos». Cuenta mi madre que casi por salir de la recámara, pudo ver que estaba una cosa tan horrible, como jamás había visto nada igual. Tenía enormes garras, una mandíbula como de bestia, y su gran hilera de dientes en su horrible pico. Era más parecido como a un sopilote y guajolote, solo que este estaba desfigurado y de una proporción grotesca, un tamaño descomunal. Cuando mi madre lanzó esta oración, esa cosa que posiblemente salió del infierno, también lanzó un gruñido como de... y huyó no sin antes destrozar la ventana. En ese preciso momento mi pequeña hermanita dejó de llorar. Pareciera que esa bestia la había hipnotizado, pero gracias a que ella era de noble corazón, Dios le dio oportunidad de correr. Si no, posiblemente la historia sería otra. Mi hermana creció y jamás olvidó ese capítulo aterrador, y aún recuerda cómo ese demonio le llamaba con la mente. Ella decía que le veía la cara como de un animal y un poco humana, deforme, que le impedía correr, pero increíblemente logró romper ese encanto y salió corriendo como pudo. El cerro de Coacalco, uno muy impresionante, era muy famoso hace 50 años por el volar de las brujas, pero jamás habían bajado a la civilización como en esta ocasión. Teníamos de conocimiento que en lo alto del cerro vivía una señora ya de edad muy avanzada, quien era señalada como una bruja. Esta vivía sola extrañamente. Ya todos sabían de su existencia, pero nadie la molestaba, pues jamás dañó hasta ese momento a nadie. Pasaron algunos años. La mujer anciana falleció y corrió la noticia como pólvora. No tenía familia y ni había quien le hiciera su funeral. De hecho, nadie se atrevía a acercársele. Pero curiosamente mi madre era rezandera,
que es la persona que se encarga de rezar los rosarios en los funerales, para darle descanso eterno a las almas de los hijos de Dios. Aún no queriendo, lo hizo por humanidad. Algunas 20 personas subieron a la montaña del bosque de Coacalco a darle un cristiano descanso a esta alma. Sería acaso ya la medianoche. Entre todos habían comprado una humilde caja, velas y flores. Se dispusieron a velar el miserable cuerpo de aquella bruja. Mi madre dijo que deseaba acabar pronto con esto y darle sepultura. El municipio fue quien donó una tumba para poder enterrar a esta anciana. Después de un largo rato de estar rezando las oraciones, comenzó a escucharse cómo en la casa rechinaban y tronaban las paredes. En ese justo momento, las velas de la bruja se partieron cada una por la mitad. Esto fue demasiado para todos, quienes junto con mi madre regresaron de inmediato al pueblo, a esas horas de la madrugada, para mejor sepultarla y seguir con los rezos al salir el sol. Esto por el temor que tenían. Al amanecer, las mismas personas y mi madre la intentaron llevar al cementerio, pero ni con 8 personas lograron cargar el excesivo peso de aquella caja. Comentan que la anciana de escasos 60 kilos ahora pesaba como 200 o más. Esto era muy extraño. Pareciera que un poder oculto le impedía abandonar la casa, o peor aún, ser sepultada en Tierra Santa. Después que mi madre le rezó y echó agua bendita, como por arte de magia el peso desapareció, y por fin la lograron llevar al cementerio. Aquella tumba que le asignaron era de concreto con lápidas pesadas, como una especie de casita. Ahí como pudieron la enterraron, ya que dicen que la caja no cabía en la tumba. Algo les decía que la tierra no la quería. Al momento de sellar aquella tumba, ahora un remolino de polvo salió, e increíblemente de pronto la caja salió expulsada de la tumba, y se escuchó clarito como cuando tronó la casa de la bruja, pero ahora en el cementerio. Mi madre jura aún en día que enseguida se abrió la tierra y se tragó el ataúd de aquella bruja, perdiéndose muchos metros hacia adentro en el abismo que se formó. Muchos de los ahí presentes hasta dicen se desmayaron de la impresión, otros corrieron sin parar. Mi pobre madre se arrodilló ante esta manifestación, besó su rosario bendito y se encomendó a Dios Todopoderoso. Hay quien asegura aún que ese día el diablo vino por ella, para evitar que su hija fuera arrastrada en el limbo. Esta historia al día de hoy aún se comenta en el mágico estado de México, hogar de cientos de reales brujas. Esta última historia que te voy a narrar fue compartida desde Naranjos, Veracruz, México, por el señor César Andrade. Fue en Rancho Abajo, Veracruz, donde vivía una familia completa de brujas. La mujer mayor de esa familia, pasada la medianoche, se quitaba las piernas y los ojos. Estos, para que no se enfriaran y le costara trabajo ponérselos de nuevo, los acomodaba a un lado de su estufa de piedra, misma que era de leña. Ahí las mantenía a una temperatura exacta, y así esa sangre maldita no se pudriera. Esta familia era muy poderosa. En poco tiempo progresó mucho al hacer un pacto con Satanás. Estos con solo entregar las almas de las personas a las que chupaban, especialmente criaturas, el maligno les daba oro, poder y fuerza para sobresalir. Pero su suerte no duraría tanto. Gente que les carcomía la envidia, notó y se les hizo extraño ver cómo de ser tan miserables y pobres, pasaron de la noche a la mañana a tener un rancho lleno de comodidades y lujos. Dicen que hubo quien supo de ese pacto, y tan solo esperaban la oportunidad de acabarlos para pactar de igual manera con el mismo diablo. Cada viernes día 13 del mes, pasando la medianoche, el maligno les exigía almas y era cuando la familia completa salía a volar para robar criaturas en otros pueblos. Una de esas madrugadas antes de las 3, regresó la bruja mayor arrastrando en su mandíbula repugnante a 2 pequeños que agonizaban y los tiró al piso para colocarse sus ojos y piernas. Pero jamás se pudo imaginar que esa oscura noche ni su padre el innombrable estaría para ayudarla. Primero se puso sus extremidades, sin ni siquiera colocarse sus ojos aún, y ese fue su error,
pues cuando jaló sus piernas y se las colocó, estas traían ceniza del mismo fuego de la estufa de leña. En ese momento estas le quemaron y ya no tenían vida, no pudo ya ponérselas. Otra bruja negra que odiaba a muerte a esa familia se introdujo al terreno mientras estas aberraciones se daban un festín de sangre y echó al fuego las partes semihumanas de estas bestias. Solo dejó las de esta otra bruja, misma que le provocó una muerte lenta y en completa agonía. Cuentan los campesinos que esa noche se escuchaban gritos y alaridos tan espeluznantes que ni los perros salían de su escondite por el temor que tenían. Esa madrugada en aquel poblado no quería amanecer, ni los gallos tenían el valor para anunciar el nuevo día. Cuando la familia completa llegó con las víctimas y se dieron cuenta de lo que había sucedido, supieron que estaban perdidos y que sin duda alguna la gente del pueblo los reconocería, y si no huían estos morirían sin piedad alguna. Al parecer estas personas no tenían sentimientos, abandonaron a su propia madre y esposa a su suerte, pues el destino de ella estaba ya marcado. En pocas horas le haría compañía a su padre de pacto, Lucifer. Aquellos alaridos continuaron aún al amanecer. Ella como pudo se metió a su cama para morir de la peor manera. Los vecinos, temerosos por aquellos extraños ruidos, acudieron a ayudarla, pero petrificados miraron como algo no completamente humano, sin ojos, brazos y solo el tronco del cuerpo, se retorcía y le salía humo, y escasos metros de ahí estaban un par de asquerosas piernas cercenadas que emanaban un fétido olor a muerte. Este tronco humano se contraía de dolor en la cama y poco a poco dejaba de existir. Así comprobaron que no era mentira, que estaban ante la bruja mayor pactada del estado de Veracruz, esa misma la que la ambición y sus enemigos destruyeron, y que la justicia divina no se hizo esperar, pues con un gran sufrimiento pagó uno a uno los pequeños seres que sin piedad robaban. Mi abuelita aún cuenta que ella estaba entre esos familiares que acudieron al auxilio, pero solo recuerda esa escena de terror en un humilde pueblo del estado de Veracruz. Hoy en día los familiares de esta bruja, por no tener sus partes humanas, se convirtieron en bolas de fuego y vivieron para el resto de sus miserables vidas en las obscuridades del bosque, de donde jamás debieron salir nunca.